darle apertura al Centro de Desarrollo Humano Tecnológico, ¿verdad? Es un espacio para la juventud que el proyecto Puente, ¿verdad? A través del financiamiento de SAID se está impulsando en el municipio de Santa Cruz del Quiché. Precisamente hoy nosotros como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché estamos cooperando con el tema de la oficina, ¿verdad? Entonces la apertura que se realiza de hoy es para dar a conocer el programa, en qué consiste, y con la presencia también de los jóvenes, ¿verdad? Que entiendo que ya están inscritos, ¿verdad? Para que reciban un diplomado, ¿verdad? Dentro del programa del proyecto Puente. Y en este programa del proyecto Puente pues se atiende 3 ejes principales, ¿verdad? Lo que es el desprendimiento, el empleo y la educación, precisamente con la juventud de 14 a 25 años de edad, ¿verdad? Son quienes pueden inscribirse en este programa, y es lo que el proyecto Puente impulsa en el municipio de Santa Cruz del Quiché. Licenciado, muy importante que los jóvenes aprendan la tecnología de punta que hoy se conoce. Sí, en realidad pues es un programa muy interesante, ya que aquí el interés se centra en la juventud, precisamente, que reconociendo que es la población más grande de Guatemala, ¿verdad? Y en el municipio de Santa Cruz del Quiché, por eso es de que hay una oportunidad para ellos, para que puedan inscribirse. Nosotros como municipalidad estamos apoyando en la promoción para que los jóvenes se acerquen al programa, ya que es una oportunidad que tienen para poder desarrollarse. Nosotros como municipalidad de Santa Cruz del Quiché estamos también apoyando y aprovechando la oportunidad de invitar a los jóvenes para que también ellos vean esto como una gran oportunidad.